El sol de Sinaloa caía a plomo, una hostia incandescente que hacía vibrar el aire sobre el cofre de la vieja camioneta. Para Javier Morales, el calor era solo un zumbido más en la sinfonía de su rutina, una melodía compuesta por el crujido de la terracería y el solitario silbido del viento en las alturas. A sus 45 años, su existencia se medía en kilómetros recorridos entre antenas de telecomunicaciones, torres de metal que se erigían como centinelas silenciosos en las faldas de la Sierra Madre Occidental. Era un hombre invisible, de esos que existen en la periferia de la vida de los demás, un rostro anónimo que aparecía para arreglar una avería y desaparecía sin dejar más rastro que el eco de su motor. Sus manos, callosas y expertas, entendían el lenguaje de los circuitos y las frecuencias mucho mejor que el de las personas, y en ese aislamiento autoimpuesto encontraba una paz precaria, un orden que le permitía seguir adelante. Javier era un hombre de rituales y silencios. Cada mañana la misma taza de café cargado, el mismo gesto para ajustar el espejo retrovisor que siempre se vencía con los baches, la misma mirada a la foto de su esposa fallecida que colgaba del parasol. Su vida era un circuito cerrado, metódico y predecible, como las placas que reparaba. Los habitantes del pueblo más cercano lo conocían de vista, el técnico de las antenas, pero nadie sabía realmente del peso que cargaba en el alma. Su reserva no era desdén, sino una coraza forjada por la viudez y la abrumadora responsabilidad que se cernía sobre él. El monte era su confidente. Conocía cada cañada, cada arroyo seco y cada sendero oculto, como si fueran las venas de su propia mano. Era un conocimiento íntimo, adquirido a lo largo de años de soledad, una sabiduría del terreno que pronto se convertiría en su única arma y su última esperanza. El centro de su universo, la estrella que mantenía su galaxia personal en órbita, se llamaba Sofía. Su hija de 10 años era una chispa, de luz en la penumbra de su vida, una risa que desafiaba el eco de la casa vacía. Pero esa luz se estaba atenuando. Sofía padecía una cardiopatía congénita severa, una falla en el diseño de su pequeño corazón que convertía cada respiración en una batalla. Javier la observaba dormir, el pecho subiendo y bajando con un esfuerzo doloroso, y sentía cómo su propio corazón se comprimía hasta convertirse en una piedra. La imagen de su vitalidad menguante era una tortura constante, el motor de una desesperación que crecía con cada diagnóstico sombrío, con cada visita al hospital, donde las paredes blancas parecían absorber toda esperanza, dejándolo solo con el pitido rítmico de los monitores. La desesperanza tenía un precio, uno que se deletreaba en los papeles que le entregaban los médicos, con una mezcla de lástima y profesionalismo distante. Más de $500,000. Esa era la cifra que se interponía entre su hija y una cirugía experimental en Houston, la única opción que le quedaba sobre la mesa. La cantidad era tan astronómica, tan lejana a su realidad, que bien podría haber sido $1 billón. Era un muro infranqueable construido con billetes que él nunca tocaría. Cada quincena, su sueldo modesto se desvanecía en medicamentos y consultas, un esfuerzo inútil como intentar vaciar el océano con un dedal. El tiempo era un enemigo que se burlaba de él, acortando la distancia hacia un final que se negaba a aceptar. La impotencia era un veneno que se filtraba en sus pensamientos, corroyendo su moralidad y dejándolo a la deriva en un mar de opciones imposibles. La orden de trabajo llegó como cualquier otra, un papel con coordenadas y una descripción escueta. Falla de energía en la torre del Cerro del Silencio. El nombre le provocó un escalofrío involuntario. Era un lugar que la gente local evitaba, un pico envuelto en leyendas de apariciones y mala suerte, un punto muerto en el mapa donde ni los pájaros parecían cantar. Pero para Javier, el trabajo era trabajo. Cargó su caja de herramientas en la camioneta, el metal resonando con un sonido familiar y reconfortante. Revisó el nivel de aceite, llenó una cantimplora con agua y se puso en marcha, siguiendo la serpiente de polvo del camino que ascendía hacia las nubes. No había nada en el aire de esa mañana, salvo el calor y la monotonía, que le advirtiera que estaba conduciendo directamente hacia la boca del lobo, hacia el preciso instante que partiría su vida
en un antes y un después. Al llegar a la cima, el silencio era casi físico, una presión en los oídos que lo aislaba del mundo. La torre de microondas se recortaba contra el cielo azul pálido, una estructura metálica indiferente a los dramas humanos. Mientras realizaba sus diagnósticos, sus ojos entrenados detectaron la anomalía, un cableado grueso de uso industrial que no estaba en los planos de la compañía. No era una instalación improvisada, estaba profesionalmente oculto, enterrado bajo una zanja disimulada y conectado directamente a la fuente de poder principal de la antena. La curiosidad, esa herramienta fundamental de su oficio, se impuso al miedo incipiente. Con el ceño fruncido, comenzó a seguir el rastro de aquel cable, una vena negra que se hundía en la tierra rocosa y lo conducía hacia un secreto que nunca debió descubrir. El cable terminaba en una plancha de concreto casi imperceptible, cubierta de maleza y tierra. Al limpiarla, reveló el borde de una escotilla de acero. No había cerradura, solo un mecanismo hidráulico que cedió con un siseo cuando aplicó presión en el lugar correcto. El aire que emanó del interior era frío y viciado, con un olor a ozono y a maquinaria en funcionamiento que contrastaba violentamente con el aroma a pino y tierra seca del exterior. Encendió su linterna y descendió por una escalera de metal, cada peldaño resonando en la oscuridad. Abajo no encontró una simple bodega de mantenimiento, sino un búnker de concreto armado, un mundo subterráneo de alta tecnología que zumbaba con una energía contenida, un corazón artificial latiendo en las entrañas de la montaña sagrada. El haz de su linterna barrió el espacio y se detuvo, congelado. Apilados contra una pared, había decenas de maletines y cajas. Abrió uno de ellos y el aliento se le atoró en la garganta. Fajos de billetes de $100, perfectamente empaquetados y sellados al vacío. Millones. Una fortuna incalculable para un hombre como él. Pero el verdadero shock vino después. Al otro lado de la habitación, una hilera de servidores de última generación parpadeaba con luces verdes y azules conectados por una maraña de fibra óptica. Era un centro de comunicaciones sofisticado, el nodo neurálgico de una red encriptada. Y en ese instante lo comprendió todo. El Cerro del Silencio, la energía robada, el equipo de grado militar. Sin saberlo, durante años, había estado dándole mantenimiento a la infraestructura vital del cártel de Sinaloa. Un sudor helado le recorrió la espalda. El pánico se apoderó de su sistema nervioso, un impulso primario que le gritaba que corriera, que subiera la escalera y se largara de allí, que olvidara lo que había visto. Su mente, usualmente tan lógica y calmada, era un torbellino de cálculos frenéticos. Sabía quiénes eran los dueños de ese lugar. Había visto sus camionetas. Había escuchado los rumores en las cantinas. Eran una fuerza de la naturaleza, una plaga que no perdonaba. Ser descubierto allí significaba una muerte segura, una tortura lenta y ejemplar para que nadie más se atreviera a husmear. Por un momento, el instinto de supervivencia le nubló la razón, y todo lo que pudo pensar fue en la imagen de su propio cuerpo abandonado en una zanja, un número más en la estadística de la violencia. Pero entonces otra imagen, mucho más poderosa, se abrió paso a través del terror. El rostro pálido y sudoroso de Sofía en la cama del hospital, el sonido forzado de su respiración, la curva descendente de sus labios cuando el dolor la vencía. El miedo a la muerte, su propia muerte, se evaporó, reemplazado por un terror mucho más profundo y visceral, el de perderla a ella. El dinero frente a él dejó de ser un botín maldito y se transformó. Ya no veía fajos de billetes, veía un quirófano estéril en Houston, veía cirujanos con manos expertas, veía el pitido constante y saludable de un monitor cardíaco, veía a su hija corriendo en un parque, con el pecho subiendo y bajando sin esfuerzo, con las mejillas sonrosadas. El dinero no era riqueza, era tiempo, era vida, era su única oportunidad. La decisión se cristalizó en su mente, fría y afilada como un trozo de cuarzo. El miedo no se había ido, pero ahora estaba contenido por una determinación gélida. Entendió que simplemente tomar el dinero y huir
era inútil. Sería como robarle la miel a un enjambre de avispas asesinas. Podrían no verlo en el acto, pero el rastro de su olor lo condenaría. Lo cazarían sin descanso. Necesitaba una ventaja, una distracción, algo que los cegara y los confundiera el tiempo suficiente para desaparecer. Y entonces su mirada se posó de nuevo en los servidores parpadeantes, su propio mundo, su lenguaje, su arte. La única arma que poseía era su conocimiento. Iba a usar su propia habilidad en su contra, convertir su fortaleza en su talón de Aquiles. El plan nació de la más pura desesperación, una estrategia forjada en el crisol del amor paternal. Con las manos temblorosas pero los movimientos precisos y económicos de un técnico experimentado, se puso a trabajar. No fue un acto de destrucción caótica, sino un desmantelamiento quirúrgico. Cortó los cables de fibra óptica en puntos no reparables, usó un destornillador para crear un cortocircuito que frió las tarjetas madre de los servidores principales y desarmó la fuente de poder de respaldo, llevándose consigo piezas clave que serían imposibles de reemplazar rápidamente. Cada acción era deliberada, calculada para maximizar el tiempo que les tomaría restaurar el sistema. Estaba sumiendo al sistema nervioso del cártel en un apagón total, cortando la comunicación entre la cabeza y sus cientos de brazos armados. Estaba creando una ventana de oportunidad, un silencio de radio que esperaba, le permitiera esfumarse. Finalmente, cargó varias maletas repletas de dólares en su camioneta. El peso del dinero era casi irreal, una carga física que se correspondía con la carga que había asumido su conciencia. Regresó al búnker, echó un último vistazo al caos electrónico que había creado y cerró la pesada escotilla de acero. El clac metálico y definitivo resonó en el silencio de la montaña, un sonido que sellaba su destino. Se irguió bajo el sol implacable, ya no como Javier Morales, el técnico invisible, sino como un fantasma, un hombre que había robado al diablo y que ahora debía correr más rápido que su sombra. El hombre común había muerto en ese búnker, y en su lugar había nacido una presa, pero una presa con un propósito inquebrantable. La cacería estaba a punto de comenzar. Si la historia de un hombre ordinario llevado a medidas extraordinarias te atrapó, no dejes de seguir nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un segundo de esta cacería. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo esta noche? Queremos saber hasta dónde llega el eco de esta historia. El descenso del Cerro del Silencio no fue una huida frenética, sino una maniobra de precisión quirúrgica. Javier conducía con una calma que desmentía el huracán que rugía en su interior. Cada giro, cada piedra en el camino era evaluado con la frialdad de un hombre que desarma una bomba. Tomó la vereda maderera, una cicatriz de tierra que solo los más viejos del lugar recordaban, un camino que se tragaba su camioneta entre la espesura del bosque. La suspensión se quejaba bajo el peso insólito de los maletines, un lastre de billetes que representaba tanto la salvación como la condena. El aire olía a pino y a ozono, el aroma de su crimen. Cada metro que avanzaba, sentía cómo el mundo que conocía se encogía en el espejo retrovisor, volviéndose tan pequeño e inalcanzable como una estrella lejana. Dentro de la cabina, el silencio era un tímpano a punto de estallar. La mente de Javier era una maquinaria febril, repasando una y otra vez cada cable cortado, cada servidor inutilizado. ¿Habría sido suficiente? ¿Habría cometido algún error estúpido, dejado una huella digital, una pisada descuidada? El miedo era una bilis amarga en el fondo de su garganta, pero lo mantenía a raya con un mantra de una sola palabra: Sofía. La imagen de su hija, frágil y luchadora, era el combustible que alimentaba su determinación. No se permitía pensar en los hombres que vendrían por él, en la brutalidad de su venganza. Por ahora solo existía el camino, la vibración del motor y la misión sagrada que lo había empujado a profanar el santuario del cártel. Era un hombre común en una carrera contra monstruos, y su única ventaja era que ellos aún no sabían que la carrera había comenzado. A cientos de kilómetros de allí, en un centro de mando disfrazado de bodega de aguacates, la confusión comenzaba a germinar.
Un sicario, con un radio de última generación en la mano, fruncía el ceño, escuchando solo el siseo de la estática. «No hay señal, patrón», reportó a su jefe de plaza. «Nada, ni el canal primario, ni los de respaldo. Todo está muerto». La incredulidad se extendió como una mancha de aceite. Probaron con teléfonos satelitales, con repetidoras locales. El silencio era absoluto, una cúpula invisible que había descendido sobre sus operaciones. No era una simple avería, era como si alguien hubiera amputado su sistema nervioso central, dejando a sus extremidades ciegas, sordas y mudas, una parálisis tecnológica que nunca habían experimentado. La noticia llegó a oídos de el ingeniero no como un grito de pánico, sino como un dato anómalo en un sistema que él consideraba perfecto. Sentado en una oficina minimalista, más propia de un CEO de Silicon Valley que de un capo del narco, recibió el informe con una calma inquietante. Sus ojos no reflejaban ira, sino una intensa y gélida curiosidad. Descartó de inmediato un fallo en cascada o un desastre natural. Sus sistemas tenían redundancias triples. Esto comprendió con una claridad aterradora. No era un accidente. Era un acto deliberado, un sabotaje. Alguien no solo había encontrado su instalación más secreta, sino que había tenido el conocimiento preciso para desmantelarla desde adentro. La audacia del acto era un insulto personal, un desafío directo a su inteligencia y a su poder. La orden fue inmediata y precisa. Un equipo de sus hombres de mayor confianza fue despachado al Cerro del Silencio. No eran los matones de a pie, sino exmilitares entrenados, capaces de moverse con sigilo y eficiencia. El viaje fue tenso, realizado en un silencio de radio forzado que los ponía nerviosos. Al llegar, sus peores temores se confirmaron. La escotilla del búnker estaba mal cerrada. Los servidores eran un amasijo de cables cortados y tarjetas quemadas. Y lo más importante, el compartimento donde se guardaba el flujo de efectivo de la región estaba vacío. El reporte tuvo que ser enviado a través de un mensajero en moto, un método arcaico y humillante que solo sirvió para avivar la llama fría de la furia de el ingeniero. El guante había sido arrojado. La respuesta del cártel fue instantánea y masiva, una ola expansiva de poder bruto. El ingeniero, aunque tecnológicamente ciego, activó el protocolo más antiguo y efectivo, el control territorial. Cientos de hombres armados emergieron de sus escondites, estableciendo retenes en cada carretera, en cada brecha, en cada camino de cabras que saliera de la sierra. La orden, transmitida a gritos y por corredores humanos, era simple. Nadie entraba y nadie salía sin ser registrado. Simultáneamente, su vasta red de halcones fue activada. En cada pueblo, en cada gasolinera, en cada tienda de abarrotes, había ojos y oídos buscando cualquier cosa fuera de lo normal. La región entera se convirtió en una jaula, y Javier, sin saberlo, era el único pájaro que intentaba escapar. Javier sintió el cambio en el ambiente mucho antes de verlo. Había una tensión palpable en el aire, una quietud antinatural en los pequeños caseríos que bordeaban su ruta de escape. Vio camionetas sospechosas estacionadas en cruces de caminos donde nunca antes las había habido. Hombres con miradas duras, observando cada vehículo que pasaba. Su instinto, afilado por años de recorrer esos parajes solitarios, le advirtió del peligro. Abandonó por completo los caminos marcados y se adentró aún más en el laberinto de la sierra, confiando en su memoria y en la capacidad de su vieja camioneta para devorar el terreno accidentado. El mundo se había convertido en un tablero de ajedrez, y él era el rey solitario, moviéndose casilla por casilla, tratando de evitar un jaque mate inevitable. La necesidad, sin embargo, es una maestra cruel. Tras horas de travesía, el indicador de gasolina se acercaba peligrosamente al cero. Se vio forzado a tomar un riesgo calculado, a salir de su escondite para llegar a una pequeña gasolinera en las afueras de un pueblo dormido. Cada segundo fuera de la protección de la sierra era una tortura. Mientras la gasolina fluía con una lentitud exasperante, sus ojos escaneaban cada sombra, cada rostro. Pagó al despachador con un billete arrugado, evitando el contacto visual, sintiendo
el ojo de la cámara de seguridad en su nuca, como una marca al rojo vivo. Fue un momento de exposición inevitable, un pequeño error en su plan de invisibilidad, y no tenía idea de que esa imagen granulada y de baja resolución sería la clave que abriría las puertas de su infierno personal. En la base de operaciones del cártel, la cacería se volvía sistemática. Un equipo dedicado comenzó a recolectar y analizar las grabaciones de cada cámara de seguridad en un radio de 200 kilómetros. Era un trabajo tedioso, pero el ingeniero no dejaba cabos sueltos. Y entonces lo encontraron. En la pantalla de una laptop apareció la imagen de una camioneta de trabajo, cubierta de polvo, con un logo de una empresa de telecomunicaciones casi borrado en la puerta. Un analista acercó la imagen al conductor. Un hombre de mediana edad, de rostro cansado y preocupado. Corrieron las placas del vehículo. El sistema arrojó un nombre: Javier Morales. Domicilio, historial de empleo. Todo. El hombre invisible acababa de adquirir una identidad, y con ella se convirtió en el único y obsesivo objetivo de la organización criminal más poderosa de México. La foto de Javier, extraída de una vieja licencia de conducir, se distribuyó a la velocidad del rayo a través de aplicaciones de mensajería a los teléfonos personales de cada sicario y cada halcón. La orden de El Ingeniero fue explícita y escalofriante. Lo quiero vivo. El dinero no importa. Quiero al que apagó la luz. No era solo una cuestión de recuperación de activos. Era una cuestión de honor y de terror. Querían entender cómo un simple técnico había logrado tal hazaña para asegurarse de que nadie más lo intentara jamás. Una recompensa generosa fue puesta sobre su cabeza, convirtiendo a cada campesino, a cada policía local, en un potencial traidor. Para Javier, el mundo entero se había convertido en un campo de minas. En medio de una cañada remota, a kilómetros de cualquier civilización, el destino le asestó a Javier el golpe más cruel. Un sonido metálico, un chirrido agudo y un crujido funesto proveniente de debajo de la camioneta marcaron el final de su huida motorizada. La transmisión, forzada al límite por el terreno imposible, se había hecho pedazos. El vehículo se detuvo con una sacudida, convirtiéndose en un ataúd de metal inútil en medio de la nada. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Estaba varado, a pie, con un peso en dinero que era imposible de cargar y con un ejército de asesinos peinando la sierra para encontrarlo. La pequeña ventana de oportunidad que había creado con su sabotaje se estaba cerrando a una velocidad vertiginosa. El sol caía a través de las ramas de los mezquites, creando barras de luz y sombra en el suelo. Javier se apoyó contra la llanta de la camioneta y por primera vez desde que había cerrado la escotilla del búnker, la desesperación lo inundó por completo. La magnitud de su situación lo aplastó. Estaba solo, sin transporte, perdido en un territorio que se había vuelto hostil. Miró los maletines en la parte trasera. El dinero que iba a salvar a su hija ahora era un ancla que lo arrastraría al fondo del abismo. Se permitió un momento de debilidad, un sollozo seco que se ahogó en su garganta. Pero entonces la imagen de Sofía volvió a él, no como un recordatorio de su desesperación, sino como una brasa de furia. No había llegado tan lejos para morir allí. Con una nueva resolución, actuó con rapidez. Seleccionó un maletín, el más ligero, y lo vació en su mochila, metiendo fajos de billetes hasta que no cupo uno más. El resto del dinero, una fortuna que podría haber cambiado miles de vidas, tuvo que ser abandonado. Luego, usando un poco de gasolina y un trapo, prendió fuego a la camioneta. Las llamas consumieron el vehículo, borrando sus huellas y enviando una columna de humo negro hacia el cielo, una señal de auxilio que, irónicamente, esperaba que nadie viera. Mientras el metal crujía y los neumáticos explotaban, se echó la mochila al hombro y se adentró en el monte. Solo le quedaba un naipe por jugar, una vieja deuda de honor. Su única esperanza tenía un nombre: Miguel. La travesía a pie fue un infierno. La sierra, que siempre había sido su refugio, se convirtió en su torturadora. Las espinas de los cactos rasgaban su ropa y su piel. El sol implacable le robaba las fuerzas y la sed era un fuego constante en su garganta.
Cada sombra parecía ocultar a un sicario. Cada crujido de una rama era el sonido de su captura inminente. Javier no era un hombre de acción, no era un soldado. Era un técnico de 45 años cuyo cuerpo protestaba con cada paso. El peso de la mochila, llena de dinero y de culpa, se sentía como si cargara el mundo sobre sus hombros. Solo la imagen de Sofía, sonriendo en sus recuerdos, lo impulsaba a poner un pie delante del otro, a seguir avanzando cuando cada fibra de su ser le suplicaba que se rindiera. Mientras tanto, en la cantina, el último recurso, un oasis de 1906. Cerveza fría y resignación en un pueblo olvidado por Dios, Miguel limpiaba un vaso con un trapo sucio. Era un hombre curtido, con la piel curtida por el sol y la mirada cínica de un exmilitar que había visto lo peor de la humanidad y había decidido que no quería tener nada más que ver con ella. Escuchaba los rumores que traían los arrieros y los viajeros. El cártel andaba como loco, buscando a alguien. Miguel se encogía de hombros. No era su problema. Sus problemas se limitaban a mantener el generador funcionando y a echar a los borrachos al cierre. No tenía idea de que el epicentro de aquel terremoto criminal estaba caminando, exhausto y desesperado, directamente hacia su puerta. Javier llegó al anochecer, tropezando al entrar en la cantina como una aparición. Estaba cubierto de polvo y sangre seca, sus ojos hundidos en un rostro quemado por el sol. Miguel lo miró y por un instante no lo reconoció. Luego, la incredulidad dio paso a la comprensión y a una profunda sensación de fastidio. «Javier», murmuró, «¿qué diablos hiciste?» No hacían falta muchas explicaciones. La apariencia de Javier, la mochila que aferraba como si fuera un salvavidas y el pánico latente en su mirada contaban una historia que Miguel, con su experiencia en el lado oscuro de la vida, supo leer de inmediato. Le hizo una seña para que pasara a la trastienda, lejos de miradas curiosas. «Necesito tu ayuda, Miguel», dijo Javier, su voz rasposa por la deshidratación. «Estoy metido en algo muy gordo». Miguel negó con la cabeza, a punto de rechazarlo. No quería problemas, pero entonces Javier pronunció las palabras mágicas: «Me la debes, compadre, me debes una vida». La mente de Miguel retrocedió varios años, a una noche de tormenta, y a la crecida de un río que casi lo arrastra a él y a su familia. Había sido Javier, con su ingenio para manipular un viejo generador y un sistema de poleas, quien los había izado a un lugar seguro. Una deuda de vida, en el código no escrito de los hombres de la Sierra. Esa era una deuda que no podía ser ignorada. El cinismo de Miguel luchó una breve batalla contra su honor y perdió. Soltó un suspiro de resignación. «Está bien, cabrón», masculló. «¿Qué necesitas?» Le dio a Javier agua, algo de comida, y mientras su viejo amigo recuperaba las fuerzas, le proporcionó la pieza de información más crucial que había recibido hasta ahora. «Esto no es como otras veces, Javi. El que te está cazando no es un narco cualquiera. Le dicen el ingeniero. Ese güey no. Piensa como ellos. Usa tecnología, drones con cámaras térmicas, rastreadores. Cree que la fuerza bruta es para pendejos. Es más inteligente y más peligroso que todos los demás juntos». Por primera vez, Javier comprendió que no huía de una banda de matones, sino de una corporación metódica y tecnológicamente avanzada. Lejos de allí, otra aliada inesperada entraba en acción. La doctora Elena Ramos, la pediatra de Sofía, había conectado los puntos. Conocía la desesperación de Javier, había visto la noticia local sobre la búsqueda de un sospechoso y había reconocido su foto al instante. Su corazón le dijo que aquel hombre bueno y reservado solo podría haber hecho algo terrible por una razón: su hija. La ética profesional y el miedo lucharon en su interior, pero la imagen de la pequeña Sofía luchando por aire en la sala de pediatría ganó la batalla. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que ayudar, aunque fuera de forma indirecta, con el pretexto de revisar historiales. Para un estudio, la doctora Ramos accedió a la base de datos del hospital y a las notas sobre la familia Morales. Con sutileza, insertó una nota falsa en el sistema, indicando una conversación reciente con Javier en la que él mencionaba tener familiares cerca de la frontera sur, en Chiapas, y preguntaba por las rutas de autobús. Luego, durante una conversación casual con una enfermera conocida por ser una chismosa,
Dejó caer la información, sabiendo que se extendería como la pólvora por el pueblo y que inevitablemente llegaría a oídos de algún halcón del cártel. Era una pequeña mentira, una pista falsa, pero esperaba que fuera suficiente para desviar parte de la atención de la sierra. Gracias a la ayuda de Miguel, Javier estaba de nuevo en movimiento, esta vez a lomos de un caballo viejo pero robusto, un medio de transporte que no dejaba huellas de neumáticos ni requería gasolina. Con provisiones renovadas y un mapa mental de la ruta hacia la cabaña abandonada de su abuelo, una pequeña llama de esperanza se reavivó en su pecho. El conocimiento que le dio Miguel sobre el ingeniero lo había aterrorizado, pero también lo había enfocado. Ya no subestimaba a su enemigo. Sabía que cada decisión debía ser doblemente cuidadosa, cada movimiento doblemente sigiloso. El caballo avanzaba con paso seguro por senderos que ninguna camioneta podría haber transitado, llevándolo más y más profundo en el corazón de la sierra. La pista falsa de la doctora tuvo el efecto deseado. La información llegó a el ingeniero, quien, a pesar de su escepticismo, no podía permitirse ignorarla. Desvió a un contingente de sus hombres hacia el sur, ordenándoles establecer vigilancia en las terminales de autobuses y las rutas que llevaban a Chiapas. Esta división de fuerzas, aunque temporal, le dio a Javier un respiro crucial. Sin embargo, el ingeniero era demasiado astuto. Analizando el perfil de Javier, su conocimiento del terreno y el lugar del robo, su intuición le decía que el fugitivo no buscaría las ciudades, sino que se hundiría en lo que conocía, el monte. Mantuvo su principal fuerza de búsqueda, la más tecnológica, enfocada en los picos y cañadas de la Sierra Madre. Finalmente, tras otro día de viaje agotador, Javier llegó a la cabaña. Estaba casi en ruinas, las maderas carcomidas por el tiempo y el abandono, pero para él era un palacio, escondida en un pequeño valle al que solo se podía acceder a través de un cañón estrecho. Era invisible desde el aire y prácticamente inalcanzable para cualquiera que no conociera su ubicación exacta. Por primera vez en días, se permitió bajar la guardia. Descargó sus cosas, le dio agua al caballo y se derrumbó en un viejo catre. El silencio ya no era amenazador, sino reconfortante. Contó el dinero de la mochila. Era menos de 1.000.000, pero suficiente. Por un breve momento, se permitió creer que podría lograrlo. La falsa sensación de seguridad se hizo añicos esa misma noche. Salió de la cabaña para respirar el aire fresco y escuchó un sonido casi imperceptible, un zumbido agudo y persistente que no pertenecía a la fauna nocturna. Alzó la vista y su sangre se heló. Una pequeña luz se movía lentamente a través del cielo estrellado. Un dron. El aviso de Miguel resonó en su cabeza. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó al arroyo helado que corría junto a la cabaña, sumergiéndose por completo, usando el agua fría para enmascarar la firma de calor de su cuerpo. Contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron, escuchando el zumbido pasar directamente sobre él y luego alejarse. Salió del agua temblando, no solo de frío, sino de un terror puro y primordial. Ese encuentro cercano lo cambió todo. El miedo a los hombres armados era una cosa, pero esto era diferente. Era una cacería impersonal, tecnológica, implacable. Podían verlo en la oscuridad, desde kilómetros de altura. No había dónde esconderse. La sierra, su aliada, se había convertido en una prisión de cristal bajo la mirada omnisciente de él, ingeniero. Cada sombra, cada cueva, cada refugio parecía ahora inútil. La presión psicológica se volvió inmensa, un peso que lo aplastaba más que el cansancio físico. Se dio cuenta de que su plan de esperar a que las cosas se calmaran era ingenuo. Nunca se calmarían. Su enemigo no era de los que se rendían. El ingeniero estaba en su centro de mando, observando las imágenes térmicas transmitidas por los drones. No había encontrado a Javier, pero el apagón de comunicaciones y la humillación de ser burlado por un simple técnico estaban erosionando su paciencia y su reputación. La fuerza bruta había fracasado. La tecnología, aunque poderosa, era inútil sin un objetivo claro. Se dio cuenta de que estaba jugando al escondite en un tablero demasiado grande. Era hora de cambiar las reglas del juego.
Si no podía encontrar a su presa, haría que la presa viniera a él. Necesitaba una palanca, un punto de presión que fuera tan insoportable que obligara a Javier a salir de cualquier agujero en el que se hubiera metido. Su mente fría y calculadora se fijó en la única debilidad que el perfil de Javier Morales mostraba. Su hija, Sofía. Era un movimiento cruel, una violación a los viejos códigos, pero el ingeniero no se regía por la tradición, sino por la eficiencia. La niña era un simple instrumento, la clave para resolver su problema. Dio la orden con una total falta de emoción. Un equipo de extracción, sus mejores hombres, fue convocado. Su objetivo no era un sicario rival ni un político. Su objetivo era un hospital público y una niña enferma de 10 años. La cacería se iba a transformar en un secuestro. La operación fue de una eficiencia escalofriante. El equipo llegó al hospital en una ambulancia clonada. Se movieron por los pasillos silenciosos de la noche, con la confianza de los médicos. Neutralizaron al único guardia de seguridad con un sedante y encerraron a una enfermera en un armario de suministros. En la habitación de Sofía, la despertaron con cuidado, diciéndole que la iban a llevar a un hospital mejor. Confundida y somnolienta, no opuso resistencia. En menos de 2 minutos desde su llegada, la ambulancia salía del estacionamiento, llevándose consigo la única razón por la que Javier Morales había arriesgado todo. No hubo alarmas, ni gritos, ni disparos. Fue un secuestro limpio, profesional y absolutamente aterrador. El mensaje no fue entregado por teléfono ni por una nota. El cártel entendía que las noticias, especialmente las malas, tienen su propio sistema de distribución. Dejaron que el rumor se filtrara. La enfermera encontrada a la mañana siguiente, el guardia despertando confundido. La historia de la niña desaparecida del hospital se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora, amplificada por los halcones, quienes se aseguraron de que todos supieran quién estaba detrás y por qué. El ultimátum se convirtió en el tema de conversación en cada esquina, en cada mercado. El técnico tenía 24 horas para entregar el dinero, y a mimos sí mismo, o no volvería a ver a su hija. Javier se había aventurado a un pequeño y aislado caserío para intentar cambiar algunos dólares por comida y medicinas. Mientras esperaba en una tienda, escuchó a 2 mujeres cuchichear con expresiones de horror. Al principio no prestó atención, pero entonces una palabra, un nombre, flotó en el aire y lo golpeó con la fuerza de un mazo. Sofía. Se acercó, fingiendo interés en unas latas, y escuchó la historia completa. El secuestro, el cártel, la exigencia. El mundo se desintegró a su alrededor. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. La fuerza abandonó sus piernas y tuvo que apoyarse en un estante para no caer. El dolor fue tan intenso, tan físico, que eclipsó todo el miedo y el agotamiento que había sentido. El juego había terminado. Ya no había huida, no había plan, no había futuro. Su estrategia de esconderse y ganar tiempo se había convertido en una broma macabra. Cada segundo que pasaba escondido en la sierra era un segundo más que su hija pasaba en manos de monstruos. El ingeniero había hecho su jugada maestra, convirtiendo la fortaleza de Javier, su amor por Sofía, en su debilidad fatal. La cacería había concluido, no con una captura, sino con un jaque mate emocional. Javier ya no era la presa que huía del cazador, ahora era un padre desesperado que caminaría voluntariamente hacia la trampa, con la única esperanza de intercambiar su vida por la de su hija. La tensión de esta persecución implacable te tiene al borde del asiento, ¿verdad? Si quieres saber cómo termina esta historia de sacrificio y supervivencia, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de tener las notificaciones activadas. Y no te olvides de decirnos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas crónicas a la vida. La noticia cayó sobre Javier como una avalancha de rocas, sepultándolo bajo un peso insoportable de culpa y desesperación. Por un instante, el mundo perdió todo su color y sonido, reduciéndose a un zumbido sordo en sus oídos. Se alejó del pequeño caserío, tropezando a ciegas, adentrándose de nuevo en la hostilidad del monte. No huía de nadie, solo de sí mismo, del eco de su propio fracaso.
Se derrumbó al pie de un torote viejo, el cuerpo sacudido por espasmos de un llanto silencioso y amargo. Había querido ser un salvador, el padre que movía montañas por su hija, y en su lugar la había conducido directamente a las garras de los lobos. La soledad de la sierra, antes su aliada, ahora era un espejo que reflejaba su absoluta e irremediable impotencia. El dolor inicial, paralizante y frío, comenzó a dar paso a una furia incandescente. Se golpeó la frente contra la corteza del árbol, un acto de autocastigo inútil. Se maldijo por su arrogancia, por haber creído que podía jugar en la liga de los monstruos y salir ileso. ¿Cómo pudo pensar que un simple técnico podía burlar a una organización que tenía al Estado entero en su nómina? Pero, de esa rabia dirigida hacia adentro, pronto encontró un nuevo objetivo. Se volcó hacia afuera, hacia el ingeniero, hacia el sistema, hacia un mundo que permitía que la vida de una niña inocente se convirtiera en una moneda de cambio. Esa ira purificadora quemó el miedo y la autocompasión, dejando en su lugar una determinación dura y afilada como la obsidiana. Ya no era una presa asustada, era un padre con el corazón roto, y eso lo convertía en el hombre más peligroso de la sierra. Sabía que debía responder al ultimátum. El tiempo corría en su contra. Recordó el teléfono de prepago que Miguel le había dado para emergencias. Trepó a uno de los picos más altos de la zona, una ascensión peligrosa que realizó con una energía febril, buscando desesperadamente una barra de señal. Sabía que cualquier llamada sería rastreada, que era un suicidio tecnológico, pero era una trampa en la que no tenía más remedio que caer. Tras horas de intentos, un débil pitido le indicó que tenía conexión. Marcó el número que el bajo mundo usaba para contactar a los intocables, un número que Miguel le había proporcionado con una advertencia severa. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras esperaba que alguien al otro lado del silencio respondiera. La voz que contestó no era humana, era un artefacto de frialdad y desprecio. No hubo saludos ni preguntas. Simplemente esperó. Javier, con la garganta seca, se identificó. «Tengo lo que quieren». La voz le dio las instrucciones sin ninguna emoción, como si estuviera leyendo un manual de operaciones. La entrega se haría en 24 horas. El lugar, la mina de ópalo abandonada conocida como la Sombra del Diablo. Tras darle las coordenadas, la llamada se cortó, dejando a Javier solo en la cima del mundo, con un eco de muerte en el oído. La elección del lugar era un mensaje en sí mismo, una declaración de intenciones que no dejaba lugar a la esperanza de una solución pacífica. Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la altitud. Conocía la mina. Las historias de los viejos contaban que era un lugar maldito, un laberinto de túneles inestables que se derrumbaban con frecuencia, devorando a los mineros incautos. Era un punto muerto geológico y tecnológico, un agujero negro donde las señales de radio y celular simplemente desaparecían. No lo estaban citando a un intercambio, lo estaban convocando a una tumba. Entendió con una claridad meridiana que el plan de el ingeniero era recuperar el dinero e interrogarlo para descubrir sus métodos, y luego enterrarlo a él y a Sofía bajo toneladas de roca, borrando para siempre la humillación que había sufrido. En su base, el ingeniero reunió a su círculo de confianza. Sobre una mesa de cristal, proyectó un mapa topográfico de la mina. «Aquí es donde terminará esto», anunció con una confianza absoluta. Explicó la lógica de su elección. Un solo punto de entrada y salida, 0 comunicaciones con el exterior, un entorno totalmente controlado. Su plan era impecable en su crueldad. Permitirían que el técnico se acercara, asegurarían el dinero, y luego, en las profundidades de la tierra, le extraerían cada detalle de su sabotaje. La niña, lamentablemente, era un cabo suelto, una testigo. La orden final fue clara. Cuando tengamos lo que queremos, derrumben la entrada, que la montaña se encargue del resto. Con el peso de esta certeza aplastante, Javier cabalgó de regreso a la cantina de Miguel. El hombre que entró por la puerta ya no era el fugitivo aterrorizado de días antes. Había una quietud mortal en sus ojos, una ausencia de miedo que inquietó a Miguel más que cualquier muestra de pánico. Le contó sobre el secuestro de Sofía y sobre el lugar de la cita.
No estaba pidiendo un nuevo caballo o una nueva ruta de escape. Su tono era diferente. Su petición, impensable. «No voy a huir más, Miguel», dijo con una voz carente de inflexión. «Voy a ir, pero no será en sus términos, será en los míos. Necesito tu ayuda para devolverles el golpe». Miguel lo miró como si se hubiera vuelto loco. El horror se dibujó en su rostro curtido. «No seas pendejo, Javier. Es un suicidio», exclamó, agarrándolo por los hombros. «Tú no eres un asesino. Eres un técnico. Una arregla todo. Dales el dinero. Arrástrate. Suplica por la vida de tu hija. Cualquier cosa es mejor que esto». El pragmatismo del exmilitar chocaba violentamente contra el precipicio de la desesperación paternal. Para Miguel, la supervivencia lo era todo, incluso si implicaba la humillación, pero no podía comprender que Javier ya había pasado ese punto. La súplica no era una opción en un juego donde las reglas estaban diseñadas para que él perdiera de todas formas. «No lo entiendes, Miguel», replicó Javier, su voz tan dura como el pedernal. «Ya la sentenciaron. En el momento en que la secuestraron, la convirtieron en un testigo. Nunca la dejarán ir». La lógica era fría, brutal e irrefutable. Mi única oportunidad es cambiar el campo de batalla, llevármelos a mi terreno. Sobre una servilleta manchada de cerveza comenzó a dibujar. No eran tácticas militares, sino diagramas de ingeniería, circuitos, puntos de tensión, cargas direccionales. «No voy a ganarles con balas, voy a ganarles con física. Voy a convertir su trampa en mi arma». La locura en sus ojos tenía un método, una precisión que Miguel, a su pesar, empezó a reconocer y a respetar. El plan era tan audaz como desesperado. Javier quería usar la propia inestabilidad de la mina en su contra. Necesitaba crear una serie de explosivos improvisados, no para matar directamente, sino para controlar el entorno, para causar derrumbes selectivos que separaran, atraparan y desorientaran a sus enemigos. Para ello, necesitaba materiales: nitrato de amonio de los fertilizantes que usaban los agricultores, diésel de su propio generador y, lo más importante, viejos detonadores de minería y metros de cable de cobre. Ingredientes de una receta mortal que, por separado, eran inofensivos, pero que en 1900 las manos expertas de Javier se convertirían en las llaves de un infierno subterráneo. Miguel observó el rostro de su amigo, la determinación grabada en cada línea de su cara. Vio que Javier ya había cruzado el umbral. No había vuelta atrás para él, y en ese momento Miguel supo que tampoco la había para él. La deuda de vida era sagrada, y esto era parte de ella. Si Javier iba a caminar hacia el infierno, no lo haría solo. «Está bien, cabrón», dijo finalmente, con un suspiro que sonaba a sentencia. «Hagámoslo. Pero si vamos a morir, nos llevaremos a unos cuantos de esos hijos de puta con nosotros». El punto de no retorno había sido cruzado. Ya no eran un técnico y un cantinero. Eran dos hombres contra un ejército, con nada que perder salvo sus vidas. Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo. Miguel activó una red de contactos que había cultivado durante años, una telaraña de favores y secretos que se extendía por los rincones más oscuros de la sierra. Se movió con rapidez y discreción, comprando sacos de fertilizante en un rancho, consiguiendo combustible de un transportista y, lo más peligroso de todo, negociando por una caja de detonadores viejos con un minero retirado que prefería no hacer preguntas. Cada transacción era un riesgo, cada conversación un posible soplo que podría alertar a la red de halcones del cártel. Se movían en las sombras, reuniendo las piezas del rompecabezas mortal de Javier, mientras el reloj del ultimátum seguía su avance. Inexorable. En medio de los preparativos, Javier se escabulló a un teléfono público en un pueblo vecino. Hizo una sola llamada, a la doctora Ramos. Su voz era tranquila, casi robótica. «Doctora, necesito un último favor. Es por Sofía». Le pidió que, si alguien preguntaba, confirmara que Sofía dependía de un medicamento cardíaco muy específico, uno que debía administrarse cada 12 horas sin falta. Una ausencia, le instruyó que dijera, podría provocar un colapso fatal. Era una mentira cruel. Usar la enfermedad de su propia hija como arma psicológica
pero era una pieza crucial de su plan. Necesitaba que el ingeniero sintiera la presión del tiempo, que mantuviera a Sofía cerca y que se preocupara por su bienestar físico inmediato. La doctora Ramos, al otro lado de la línea, sintió un nudo de hielo en el estómago. La frialdad en la voz de Javier la asustó, pero entendió la desesperada estrategia que había detrás. Asintió, aunque él no podía verla. «Lo haré, Javier. Cuídate mucho». Fiel a su palabra, y con el corazón encogido hizo una llamada al Departamento de Salud local, haciéndose pasar por una profesional preocupada, alertando sobre el grave riesgo que corría su paciente secuestrada si no recibía su medicación vital. La noticia, como había previsto Javier, se filtró rápidamente, añadiendo un nuevo nivel de urgencia y complejidad al cálculo de El Ingeniero. Ahora no solo tenía una rehén, sino una rehén con un reloj biológico en su contra. Con los materiales a cuestas, Javier y Miguel emprendieron el viaje final hacia la sombra del diablo. El paisaje a su alrededor parecía reflejar su estado de ánimo, volviéndose más árido, más desolado con cada kilómetro. Las montañas mostraban sus huesos de roca, y la vegetación se aferraba a la vida con desesperación. La entrada de la mina apareció de repente, una boca negra y dentada en la ladera de la montaña, que parecía exhalar un aire frío y antiguo. Era un lugar que olía a muerte y a olvido, la clase de sitio del que las leyendas están hechas. Detuvieron su vehículo a una distancia prudente, preparándose para adentrarse en el corazón de su propia trampa. Descendieron a la oscuridad, armados solo con linternas y el conocimiento ancestral de Javier, heredado de las historias de su abuelo minero. El aire era espeso y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y a minerales. Javier se movía con una confianza inesperada, tocando las paredes, evaluando la consistencia de la roca, leyendo el lenguaje de las vetas y las fisuras. Identificó rápidamente los puntos neurálgicos, las columnas de roca que sostenían toneladas de tierra sobre sus cabezas, los túneles estrechos que podían ser sellados con una explosión controlada. Estaba trazando un mapa de la destrucción, diseñando la coreografía de un derrumbe que bailaría a su son. El trabajo de colocar las cargas fue un ritual de concentración absoluta. Javier operaba en un estado de flujo, sus manos moviéndose con la destreza y la precisión que siempre había aplicado a los circuitos delicados. Mezcló el fertilizante con el diésel para crear el agente explosivo, lo empaquetó firmemente y lo colocó en las grietas estratégicas que había identificado. Luego, con la paciencia de un cirujano, conectó cada carga con el cable de cobre, creando una red que convergía en un único punto, donde conectó un simple interruptor hecho con la batería de una linterna. Ya no era Javier Morales, el técnico. Era Némesis, el dios de la retribución, cableando la justicia en las entrañas de la tierra. Con la trampa armada solo quedaba esperar. Se ocultaron en una pequeña galería lateral, un nicho oscuro desde el que tenían una vista parcial del túnel principal. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa, cada minuto estirándose hasta el infinito. En la penumbra, Javier y Miguel compartieron un trago de mezcal de la petaca del exmilitar. No hablaron del miedo ni de sus escasas posibilidades. Hablaron de tiempos más simples, de anécdotas del pueblo, de la esposa de Javier, del hijo de Miguel. Fue un momento de extraña paz en el ojo del huracán, la última conexión humana antes de desatar el caos. Un requiem silencioso por las vidas que estaban a punto de dejar atrás. El sonido de los motores rompió la quietud del mediodía. Desde una grieta que daba al exterior, Javier observó cómo una caravana de camionetas negras se detenía en la entrada de la mina, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Las puertas se abrieron y emergieron hombres vestidos de negro, armados con rifles de asalto. Se movían con una disciplina militar, y entonces lo vio a él. El ingeniero bajó del vehículo del centro, vestido con ropa táctica impecable, su rostro impasible. Parecía más un ejecutivo que iba a una reunión de negocios que un capo a punto de cometer un asesinato. Tenía un aire de control total que a Javier le revolvió el estómago. Entonces, su corazón se detuvo. Uno de los guardias sacó a Sofía del vehículo. Llevaba unos vaqueros
y una sudadera que le quedaba grande. Estaba pálida y sus ojos, enormes por el miedo, buscaban algo familiar en aquel paisaje de pesadilla. El instinto de Javier gritó, un impulso animal de salir corriendo, de gritar su nombre, de protegerla. Pero apretó los dientes y se obligó a permanecer oculto. La visión de su hija, tan frágil y aterrorizada, quemó los últimos vestigios de duda. Su plan no podía fallar. No había margen de error. El amor por ella se transformó en un combustible de alta octanaje para la violencia que estaba a punto de desatar. El papel de Miguel era crucial y se desarrollaría en el exterior. Mientras Javier se preparaba para recibirlos dentro, Miguel, armado con un viejo rifle de caza, con mira telescópica, se había posicionado en una cresta rocosa que dominaba la entrada de la mina. No estaba allí para iniciar un tiroteo. Sería un suicidio. Su misión era crear una distracción, un caos secundario que cubriera la huida de Javier y Sofía si, por algún milagro, lograban salir con vida. Era el plan de escape, la última y más desesperada de las contingencias. Desde su nido de francotirador, observaba a los hombres del cártel, esperando su señal. Un hombre solo contra una docena. Javier levantó el walkie-talkie que habían comprado, un modelo barato de juguete. Presionó el botón. «Los estoy viendo», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Dejen las armas pesadas afuera. Ustedes dos, el jefe y uno más, traigan a la niña. El dinero está a 100 metros. En el primer cruce de túneles a la izquierda. Verán la mochila. Dejan a la niña, toman el dinero y se van. Cualquier otra cosa, y todos morimos aquí adentro». Estaba mintiendo, dictando los términos de un intercambio que nunca sucedería, guiando a sus enemigos al centro exacto de su telaraña. El ingeniero, aunque molesto por recibir órdenes, sonrió con suficiencia. El técnico estaba asustado, tratando de negociar. Era predecible. Le hizo una seña a su lugarteniente y, tomando a Sofía bruscamente del brazo, se adentró en la boca oscura de la mina. Otros 4 de sus mejores hombres lo siguieron a una distancia discreta. Caminaban con confianza, con sus linternas de alta potencia cortando la oscuridad, sin saber que cada paso los acercaba más a su propio entierro. En su escondite, Javier observaba su avance, el pulso acelerado, la mano sudorosa aferrando el detonador. El punto de no retorno no era una línea en la arena, era un interruptor eléctrico, y estaba a punto de cerrarlo. Con una calma antinatural, el ingeniero y sus hombres avanzaron por el túnel principal, sus botas resonando en el silencio cavernoso. Vieron la mochila, apoyada contra una roca, exactamente como Javier se lo había indicado por el radio. Era una prueba de que el técnico estaba doblegado, listo para rendirse. Esta aparente sumisión fue el cebo perfecto, un calmante para sus instintos depredadores, que los hizo bajar la guardia en el momento más crucial. El ingeniero sonrió con arrogancia mientras su lugarteniente se adelantaba para recoger el dinero. Sofía, aferrada a la mano del capo, temblaba incontrolablemente, sus ojos desorbitados escrutando la oscuridad infinita que los rodeaba, sintiendo una amenaza que los sicarios, en su soberbia, eran incapaces de percibir. En el preciso instante en que los dedos del sicario rozaron la lona de la mochila, Javier cerró el circuito. No hubo una explosión ensordecedora al estilo de Hollywood, sino una serie de detonaciones sordas y profundas, como el latido de un corazón de piedra gigante que se rompe. El suelo se sacudió con una violencia tectónica, lanzándolos a todos por los aires. Un estruendo gutural reverberó por la red de túneles mientras toneladas de roca, pacientemente esperando durante siglos, se liberaban de su letargo. El aire se llenó de un polvo espeso y asfixiante que se tragó la luz de sus linternas. La montaña, despertada de su sueño, estaba reclamando su santuario. El plan de Javier funcionó con una precisión aterradora. Las cargas, colocadas en puntos estructurales clave, no pulverizaron a sus enemigos, sino que rediseñaron la arquitectura de la mina. La entrada principal colapsó por completo, sellando el paso con un muro de roca impenetrable y cortando toda comunicación y ruta de escape para los hombres que habían quedado atrapados dentro. La detonación los aisló del mundo exterior, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta.
El cazador y sus sabuesos se habían convertido en prisioneros de la misma tumba que habían preparado para otros. La trampa no era la explosión en sí, la trampa era la propia mina. El derrumbe principal tuvo otro efecto, uno que Javier había calculado meticulosamente. La onda expansiva provocó un colapso secundario en un túnel lateral, separando a los 4 sicarios del grupo principal. El ingeniero y Sofía, aunque sacudidos y cubiertos de polvo, quedaron en una galería relativamente intacta, ahora completamente aislados de su guardia. Estaban solos, en 1900, a la oscuridad, con el sonido de las rocas asentándose y los gritos ahogados de sus hombres atrapados en el pasaje contiguo. El equilibrio de poder se había invertido de forma dramática y violenta. El hombre de la tecnología estaba ahora a merced de las fuerzas más primarias, la roca, la oscuridad y el miedo. Ingeniero. La voz de Javier surgió de la negrura, desprovista de miedo, resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. El haz de la linterna del ingeniero barrió frenéticamente la oscuridad, pero no encontró nada. Javier, moviéndose por pasadizos que conocía, era ahora un fantasma en su propio laberinto. El enfrentamiento final no sería de balas, sino de voluntades, una batalla psicológica en la más absoluta oscuridad. Javier tenía el mapa en su cabeza. El ingeniero solo tenía un arma, una niña aterrorizada y la creciente certeza de que había subestimado fatalmente a su adversario. El control que había definido su vida se había evaporado en un 1900 instante. Por primera vez en su vida adulta, el ingeniero sintió el sabor metálico del pánico. Agarró a Sofía, usándola como un escudo humano y apuntando su pistola a la cabeza de la niña. «¡Sal ahora o la mato!», gritó, su voz traicionando un temblor. Pero Javier no negociaba su propia rendición. «Hay una salida por el viejo pozo de ventilación», mintió a medias Javier desde las sombras. «Pero el camino es inestable. Tira tu arma y sigue mi voz si quieres que tu rehén y tú salgan de aquí con vida». Estaba sembrando una falsa esperanza, guiándolo no hacia la salvación, sino hacia el acto final de su plan, un último engaño en la oscuridad. Mientras la batalla de nervios se desarrollaba bajo tierra, en la superficie, el infierno se desató. Los sicarios que esperaban afuera sintieron el temblor de la tierra y vieron con horror cómo la entrada de la mina se desvanecía tras una nube de polvo. Presos del pánico, comenzaron a disparar y a tratar de remover las rocas. Esa fue la señal de Miguel. Desde su posición en la cresta, apuntó con calma y apretó el gatillo. La bala calibre .30 CO6 no buscaba un cuerpo, sino el tanque de gasolina de la camioneta principal. La explosión fue devastadora, una bola de fuego naranja que envolvió a los otros vehículos y obligó a los sicarios a tirarse al suelo, desatando el caos y el desconcierto total entre ellos. Esa explosión fue la distracción que Javier necesitaba. El estruendo en el exterior desvió la atención de el ingeniero por un segundo crucial. Javier aprovechó ese instante. Hizo rodar unas piedras sueltas en un túnel opuesto, creando un sonido que atrajo la linterna del capo. En esa fracción de segundo de oscuridad, Javier se lanzó. No atacó a el ingeniero. Agarró a Sofía, la levantó en brazos y se escabulló hacia la verdadera ruta de escape, una estrecha chimenea de ventilación, casi invisible en la pared, que su abuelo le había descrito una vez. Mientras el ingeniero gritaba su nombre en la oscuridad, Javier ascendía hacia la luz, dejando a su enemigo atrapado en la tumba que él mismo había elegido. Emergieron a la luz del sol tosiendo, cubiertos de una gruesa capa de polvo y mugre. Javier abrazó a Sofía con una fuerza que casi le rompió los huesos, mientras ella lloraba aferrada a su cuello. El aire libre nunca se había sentido tan dulce, tan vital. A lo lejos, el humo negro de las camionetas ardientes se elevaba hacia el cielo, y el eco de disparos esporádicos les recordó que el peligro no había terminado. Miguel seguía luchando su batalla, dándoles los segundos preciosos que necesitaban para escapar. La reunión fue un torbellino de alivio y angustia, un momento robado en medio de una guerra que aún no había concluido. Con Sofía a cuestas, Javier corrió hacia el lugar donde Miguel había escondido una vieja motocicleta.
A medida que se alejaban, los disparos cesaron. Un silencio ominoso se apoderó del cañón, un silencio que pesaba más que cualquier explosión. Javier no necesitó que nadie se lo dijera. Comprendió el significado de esa quietud. Miguel, su único y leal amigo, había cumplido su promesa. Había creado la distracción final, atrayendo el fuego de los sicarios restantes para darles una ventaja, y había pagado el precio más alto. La libertad de Sofía estaba cimentada sobre el sacrificio de un buen hombre, un peso que Javier cargaría por el resto de sus días. El ingeniero y sus hombres de élite nunca fueron encontrados. En los informes oficiales figurarían como desaparecidos, otra estadística en la interminable guerra contra el narco. La mina, demasiado inestable para cualquier intento de rescate, se convirtió en su mausoleo perpetuo. La decapitación de su liderazgo y de su guardia pretoriana sumió a esa facción del cártel en un caos sangriento, una lucha interna por el poder que los debilitó durante años. La mayor parte de los 12 millones de dólares, el catalizador de toda la tragedia, quedó sepultada para siempre bajo incontables toneladas de roca, un tesoro maldito, custodiado por los huesos de hombres codiciosos. Con el poco dinero que había logrado salvar, Javier y Sofía se convirtieron en espectros. Viajaron solo de noche, utilizando caminos rurales y la ayuda de desconocidos, a quienes pagaban para que guardaran silencio. Javier se despojó de su nombre, de su historia, de cada pequeño detalle que lo anclaba a su vida anterior. El duelo por Miguel era una herida abierta en su alma, un recordatorio constante del precio de la supervivencia. Ya no era un técnico, ni un ladrón, ni un héroe, era simplemente un padre, y su único propósito en el universo era mantener a salvo a la pequeña que dormía agotada sobre el tanque de gasolina de la motocicleta. Un año después, el sol se refleja en las aguas tranquilas de una bahía en algún lugar de la costa de Sudamérica. En un pequeño pueblo pesquero donde los días transcurren al ritmo de las mareas, un hombre de rostro curtido y mirada serena repara el motor de una barca. Cerca de allí, una niña de 11 años corre por la playa, su risa mezclándose con el graznido de las gaviotas. Su pecho sube y baja con una facilidad rítmica y saludable. La cicatriz apenas visible bajo su camiseta es el único vestigio de la tormenta que casi la arrastra. La cirugía, realizada en una clínica privada y pagada en efectivo, había sido un éxito rotundo. Javier ahora se llama Ricardo. Es conocido como un hombre callado, un mecánico hábil que llegó al pueblo sin pasado y sin preguntas. Ha encontrado una forma de paz en el anonimato, en la simplicidad de su nueva rutina. Las pesadillas todavía lo visitan a veces, recordándole la oscuridad de la mina y el silencio final en la cresta de la montaña. El peso de sus acciones es una sombra que nunca lo abandona por completo. La carga de un hombre que tuvo que convertirse en monstruo para salvar a un ángel. Pero cada mañana, cuando Sofía lo abraza antes de ir a la escuela, él sabe que la paz no es la ausencia de fantasmas, sino la presencia de aquello por lo que valió la pena enfrentarlos. No hay absolución para un hombre como él. La sangre, aunque no la derramara directamente, mancha sus manos. La vida que robó, la de Miguel, es una deuda que nunca podrá pagar, pero la redención la encuentra en los momentos más pequeños, en ayudar a su hija con las tareas, en enseñarle a nadar en el mar, en verla crecer sana y fuerte, libre de las sombras que a él lo perseguirán siempre. Pagó un precio terrible por su felicidad, sacrificando su identidad, su hogar y su alma. Pero al ver la sonrisa de Sofía, una sonrisa que él rescató de las fauces de la muerte, sabe sin un ápice de duda que si tuviera que hacerlo de nuevo, volvería a caminar hacia la oscuridad. Mientras tanto, en la lejana sierra de Sinaloa, la historia de Javier Morales se ha disuelto en el éter del folclore. Los locales, alrededor de fogatas y en las cantinas, ya no hablan del técnico desaparecido, sino que susurran la leyenda del técnico del silencio. Cuentan la historia de un hombre invisible que se atrevió a robarle al diablo, que apagó la voz del cártel y que, tras enfrentarse a ellos en las entrañas de la tierra, se desvaneció con el viento. Se ha convertido en un cuento con moraleja, un recordatorio susurrado de que no hay fuerza en el universo más implacable ni más peligrosa
que el amor desesperado de un padre por su hija.